Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Hoy vengo a hablar de la finalización del caso de Daniel Sancho y su condena. Como ya sabréis, finalmente Daniel Sancho ha sido condenado por el asesinato en Tailandia de Edwin Arrieta, un caso bastante conocido dado a que ha tenido una gran cobertura informativa por todas las implicaciones que este caso tenía. Si os gusta este vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Como ya creo que sabremos todos, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato con premeditación de Edwin Arrieta. También ha sido declarado culpable del descuartizamiento de la víctima y de la desaparición de su documentación, los otros dos cargos por los que ha sido juzgado. El juez le ha impuesto además una indemnización de unos 4 millones de baht, que serían unos 105.000 euros a la familia de la víctima. La lectura del veredicto del acusado se hizo en presencia de sus padres y los letrados tailandeses de ambas partes, todos ellos de pie, produciéndose poco antes de las 11 hora local el día 29 de agosto. Aunque el hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista financiera Silvia Bronchalo, que días antes se había declarado optimista, aunque preparado para lo que tenga que venir, el juez habría rechazado de plano la línea argumental de la defensa, que pretendía que se trató de un homicidio involuntario en defensa propia. Fue un asesinato con premeditación y ensañamiento, según habría probado el proceso con una montaña de pruebas concluyentes. El acusado, en cualquier caso, habría logrado eludir la pena capital debido a que se habría aceptado la colaboración de dicho acusado pese de haberse retractado de su confesión inicial, su buena conducta u otras valoraciones concurrentes. El veredicto supone el traslado de Daniel, poco tiempo después de conocer el veredicto, al presidio provincial de Surat Thani, situada en la península de Malawa, al sur del país. Surat Thani es un auténtico infierno según juristas conocedores de aquel lugar. Este multiplica por 10 el número de presos de Samui, lugar donde había estado Daniel hasta la fecha de su veredicto. Allí se encuentra desde que se dio a conocer la sentencia y esa fue su primera toma de contacto con el que será su hogar en un principio de por vida, y ha sido de todo menos positiva. Desde la pandemia del coronavirus, la ley tailandesa obliga a todos los nuevos presos a pasar unos días de aislamiento hasta comprobar que no estén infectados. Sancho no cumple solo esta cuarentena, sino que se encuentra acompañado de otros 6 reos con los que deberá convivir entre unos 6 y 10 días en un pequeño habitáculo. Como parte de este aislamiento, tampoco puede recibir visitas y las llamadas son más limitadas que en la prisión anterior. Ni siquiera podrá romper el hielo con el resto de sus compañeros y entablar conversaciones que le permitan distraerse, puesto que el inglés o el español no son idiomas que la mayoría de reos o el personal de prisiones entiendan. Tras dar negativo su test de coronavirus, Daniel Sancho se incorpora a lo que será su celda en unas condiciones pésimas que distan mucho de las que disfrutaba en la cárcel de Koh Samui, que contaba cerca de unos 500 presos internos, una cantidad mucho menor. La de Surat Thani es una de las más saturadas de Tailandia y su censo supera los 5.000 reclusos, casi el doble de su capacidad. Los condenados se hacinan en los calabozos que pueden llegar a albergar hasta unas 20 personas. También ha trascendido las pésimas condiciones de salubridad del recinto y las ratas parecen campar a sus anchas en un espacio que comparten con los reos. Tampoco las noches serán fáciles para Sancho, puesto que las camas brillan por su ausencia y los internos duermen en una suerte de esterillas extendidas sobre el suelo. Por otra parte, que Daniel Sancho se retractara de su confesión inicial para declararse inocente de todos sus cargos, excepto de
del descuartizamiento hizo que éste jugara con fuego por la acumulación de pruebas que hubo en su contra. La sentencia habría sido la misma en caso de haber mantenido su culpabilidad y colaborado plenamente con la justicia, pero su autoexculpación, aconsejada por sus abogados españoles, en realidad le colocó más cerca de la pena capital. En Colombia, la esperanza de que se hiciera justicia parece haberse cumplido, si bien la indemnización queda muy por debajo de los 800.000 euros que habían solicitado los padres del cirujano plástico para compensar la pérdida de quien era su sustento económico, dado que Edwin Arrieta era el que mantenía a toda su familia. El juez ha dado a las partes un plazo de un mes en caso de que decidan recurrir la sentencia ante el tribunal de Surat Thani. Se sabía desde antes que la cárcel de dicha provincia sería por lo menos el primer destino de Sancho en caso de que su condena superara los 15 años de privación de libertad, como así ha sido, ya que la que estaba anteriormente es una cárcel para cadenas más cortas. Como es sabido, el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta perdió la vida el 2 de agosto de 2023 al poco de aterrizar en la paradisíaca isla tailandesa de Phangan. El otro ocupante del bungalow, 15 años más joven, era hijo y nieto de actores famosos en España. Daniel Sancho, que había ido a recogerle al muelle en moto, contaba ya con varios instrumentos de cocina y herramientas de doble uso con los que esa misma noche, víspera de la fiesta de la luna llena, logró matar y descuartizar el cadáver de su amigo. Todo ello con la pericia y la limpieza propias del chef de 5 tenedores con el que soñaba convertirse en sus vídeos de YouTube. El policía, conocido por el sobrenombre de Big Jock, que puso contra las cuerdas a Daniel Sancho Bronchalo y que en muy pocos días logró su confesión de culpabilidad, terminó cayendo antes que este al ser expulsado del cuerpo por corrupción. Este es solo uno de los giros del caso. Los bufetes madrileños contratados por Rodolfo Sancho, mientras terminaba cediendo la defensa de su hijo a un abogado de oficio, se encargarían de alimentar la trayectoria televisiva de la tragedia, con el abogado de la familia Arrieta, el hispano-colombiano Juan Gonzalo Ospina, en la esquina contraria del ring. Los padres de la víctima, Ana Marcela Arteaga y Leobaldo José Arrieta, no han podido desplazarse a Tailandia para escuchar la sentencia, en contraste con las idas y venidas de Rodolfo Sancho y su expareja y madre de su hija Silvia Bronchalo. Pero, según su abogado, Juan Gonzalo Ospina, la familia Arrieta ha recibido la sentencia con gratitud y confía en poder cerrar esta etapa tan dolorosa. Él, por su parte, se declara muy satisfecho, ya que la cadena perpetua será lo suficientemente grave como para hacer reflexionar a Sancho, antes de añadir que otra línea de defensa habría ahorrado mucho dolor. Pedir perdón hubiera sido más fácil. El juicio se desarrolló entre el 9 de abril y el 3 de mayo, bajo seguimiento periodístico por parte española con pocos precedentes, a pesar de que se celebraba en tailandés y a puerta cerrada. El juez, cuya identidad no fue revelada, volvió a vetar el día de la sentencia la entrada en la sala de los abogados españoles contratados por Rodolfo Sancho. A pesar de no haber podido ver al condenado, los letrados Marcos García Montes y Carmen Balfagón, que no pueden ejercer en Tailandia, han anunciado que se va a recurrir seguro. Tenemos 2 recursos por delante, pero antes tenemos que traducir la sentencia que ni siquiera tenemos en tailandés. La fiscalía, cuya labor metódica ha sido reconocida por la defensa, acusaba a Daniel Sancho de asesinato con premeditación de Edwin Arrieta, despedazamiento y ocultación de su cadáver, lo único que admite actualmente, y una destrucción de su pasaporte, que nunca fue encontrado, como tampoco sus teléfonos móviles y ni siquiera su tórax, que podría confirmar o desmentir la hipótesis del apuñalamiento. Un año de grandes audiencias, millones de españoles y colombianos han seguido su caso hasta su desenlace. Desde un principio se supo que en Tailandia la premeditación es lo que conduce de manera más directa a la pena de muerte, aunque esta en la práctica ya apenas se ejecuta. El fiscal del caso, Yerabat Sabatdichai, ya había comentado que la pena podría verse reducida si el juez observaba cooperación por parte del acusado, cosa que así ha sido. Así ha sido pese a la refutación de plano de la última versión de Sancho, según la cual Edwin Arrieta habría tratado de forzarlo sexualmente. Un puñetazo en defensa propia demasiado certero habría hecho que este se golpeara fatalmente la nuca. La práctica y afición de Sancho por el Muay Thai o lucha tailandesa ha crecido todavía más desde entonces. No así la credulidad del juez. A las 2 horas del veredicto, Rodolfo Sancho había bajado las escaleras célebres del tribunal de Samui por última vez sin hacer declaraciones pese a la presión mediática.
mediática. Entre los reporteros había esta vez incluso un puñado de turistas curiosos, llegados desde Argentina o desde España. Ahora a Daniel Sancho le esperan tiempos bastante duros tras haberle quitado la vida a el colombiano Edwin Arrieta. No sé lo que os habrá parecido este caso. A mí sinceramente me ha parecido un caso bastante interesante. Hice varios vídeos el año pasado sobre este tema y aunque no he hecho ninguno más hasta el día de hoy, sí que es cierto que he seguido más o menos cómo iba la situación porque me parecía un caso bastante interesante por varios motivos. Uno de ellos por el hecho del blanqueamiento que se intentó hacer del asesino Daniel Sancho por parte de la prensa española, que me parece que cometió el grave error de intentar blanquear todo lo que había hecho Daniel Sancho, por lo menos en un principio, cosa que me parece bastante hipócrita debido a ciertos comportamientos que suele tener la prensa española, y aparte de que me parece por otra parte bastante nefasto debido a que me parece una falta de respeto a la víctima y a su familia, que sé que aunque no vayan a ver este vídeo, que me gustaría decir que por lo menos desde este pequeño canal sí que nos hemos puesto un poco en sus zapatos, ya que creemos que tenemos que estar con las víctimas reales, ¿no? Y por otra parte también me parece bastante interesante por todo lo que conlleva, todo lo que hay detrás cuando hay personajes famosos y personajes a los que tenemos cariño, como puede ser pues el padre o el abuelo de Daniel Sancho, que han sido dos actores bastante reconocidos en España, que siempre se les ha tenido bastante cariño, y cómo pueden llegar a tener ciertas reacciones y ciertos comportamientos como el que ha tenido Rodolfo. A mí me ha parecido bastante negativo y creo que pues han tenido la misma sensación que yo, o por lo menos el mismo malestar ante el comportamiento de Rodolfo en ciertos momentos del juicio y bueno, de todo este proceso. Y creo que es bastante importante, digámoslo así, pues que esto lo tomemos como un ejemplo muchas veces de ciertas cosas que no se deben hacer, no solo por el hecho ya de quitar la vida a una persona, indudablemente, que eso es lo más importante, sino de cómo debemos reaccionar por mucho que intentes defender a tu hijo, intentes protegerlo e intentes que tenga la menor cadena que pueda haber, obviamente, que eso lo entiendo, pero que hay ciertos comportamientos que lo que van a conseguir es que no solo perjudiquen a tu hijo, sino que dañen también tu imagen. Bueno, dicho esto, muchas gracias, espero que comentéis lo que os ha parecido y hasta la próxima.